Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva transmisión y a una nueva enseñanza en este día domingo. Primeramente, como siempre, enviándoles un cordial saludo de parte de los Ministerios Neshama, de aquí de la ciudad de Quito, así también como la ciudad de Tulcán. Estamos muy contentos de lo que el Señor está haciendo en su obra también allá en Tulcán. Hemos aperturado un nuevo servicio los días domingos también, así que esperamos que el Señor siga moviéndose, que siga utilizando ese tiempo para poder llegar a las personas que necesitan escuchar el mensaje. Para aquellas personas que tal vez no pueden escuchar o asistir los días sábados, lo puedan hacer el día domingo. Hay que recordar que siempre es importante, como dice la palabra, más que tal vez obedecer un mandamiento o más que tal vez hacerlo por costumbre. Sabemos de que por costumbre los días domingos se van a la misa, por decirlo así, ¿no? O sea, tratan de dedicar un tiempo a Dios, pero más que tal vez cumplirlo como una costumbre, recuerden que es necesario para nosotros podernos alimentar de la palabra de Dios, de estar en su presencia, de poder compartir coinonía con las personas que vienen también como nuestros hermanos a la casa de Dios. Y es importante, pues lógicamente, para nuestro crecimiento espiritual. Así que, aparte de ser un mandamiento, porque la palabra dice claramente no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, yo les felicito a todas aquellas personas que están aquí presentes. Sabemos, ¿no?, por lo general que, por decirlo así, ¿no?, por el hecho de que es un fin de semana con feriado, muchas personas deciden tomarse un descanso, que no está mal. Yo les puedo decir, no es que es pecado, ¿no? Los que están pecando, tal vez las personas que no pudieron venir, los que son pecadores incircuncisos, y el Señor les va a mandar el fuego eterno del infierno, ¿no? Nada por el estilo. Pero sí es importante saber de que nuestros esfuerzos delante de la presencia del Señor van a tener una recompensa y un resultado. Eso usted tiene que haber venido con ese sentir en su corazón. O sea, lo que yo estoy haciendo vale la pena. Y no porque tal vez no pueda tal vez compartir un momento de descanso tal vez con mi familia o a veces circunstancias, eso está bien. Además, incluso yo les recomiendo, es necesario también poderse organizar para poderlo hacer. Pero a lo que yo voy, recuerda de que en estos momentos, cuando nosotros damos una milla extra, por decirlo así, venga con esa actitud, no venga por el día de hoy, como no me fui a feriado, entonces vámonos a la iglesia, no. Entonces recuerde que usted está haciendo algo para el Señor, y si es que aún usted murió, entre comillas, a algo que tenía que hacer por venir a la casa de Dios, y créame que usted va a tener y va a recibir la recompensa que el Señor ha prometido. Y más que recibir en lo material o en una bendición, es recibir su presencia, ¿no? Entonces, así que yo les felicito, gracias por obedecer la palabra de Dios, no dejarse de congregar. Y para las personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos una vez más, ¿sí? Predispongan su corazón allá en casa. Aquellos que nos ven por diferido también, bienvenidos sean. Estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios el día de hoy. ¿Cuántos están listos para empezar? ¿Amén? El día de hoy, bueno, ya sabemos, siempre estamos dando enseñanzas relacionadas con la parte de obediencia, ya que es una palabra que el Señor ha soltado en este año 2023 para todos nosotros. Así que el tema del día de hoy lo hemos titulado Armas que nos ayudan a obedecer. O sea, no sé si usted ha podido identificar cuáles son las armas o los fundamentos que le pueden ayudar a obedecer, porque a veces hay que ser sinceros, ¿no? Yo creo que durante todo este año nos ha ocurrido cosas, eventos en donde nos ha hecho difícil obedecer muchas veces, ¿no? Tal vez su palabra, obedecer un mandato, obedecer algo que el Señor nos ha dicho en nuestro corazón, obedecer el hecho de soportar las pruebas, las circunstancias que se han presentado durante este año. Así que es importante también saber identificar, ¿no? Porque con un arma tú puedes ir a la guerra a poder
enfrentar con tu enemigo, ¿no es cierto? Así que qué importante poder aprender el día de hoy cuáles son las armas que nos ayudarían a obedecer, ¿no? Y yo sé que hay algunas otras armas muy importantes que nos pueden ayudar a la obediencia. Y para ir rápidamente, ¿usted cuáles creen que pueden ser armas que nos pueden ayudar para poder obedecer? A ver, rápidamente. La experiencia. Muy bien, ¿qué más? La palabra de Dios, la oración, ¿no es cierto? La fe. Pero algo más, a ver, por ahí quiero ver si es que alguien da con una de estas dos armas que se pudo identificar que nos ayudan a obedecer. ¿Quién más puede decir? La fe, ¿qué más? Muy bien, la fe. ¿Alguien más? Intimidad con Dios. ¿Cómo? Intimidad con Dios. ¿Qué más? Ok, o sea, sí, pero para que tú puedas obedecer necesitas tener un arma. Pero miren, ¿sabían por qué el Señor pone en nuestro corazón esto? Justamente porque creo que no todos tenemos muy claro cuáles son estas armas que nos ayudan como complemento. Y si bien es cierto, la oración, el asistir a la iglesia, lo que ustedes dijeron, intimidad con Dios, la fe, todo eso es un arma para poder obedecer. Yo creo que hay unas dos armas adicionales que tal vez no las teníamos muy presentes y que por eso posiblemente por ahí en algún momento como que nos ha hecho tambalear el momento de obedecer. Así que importante el día de hoy, vamos a aprender de estas dos armas. Son dos armas súper importantes, ¿sí? Para que nos van a ayudar a obedecer, no solamente durante este año, ¿no? Porque sería algo absurdo decir, es el año de 2023, es el año de la obediencia y estoy esperando con ansias a que llegue el 1 de enero para empezar a desobedecer. Sería algo absurdo, ¿no? Entonces, vamos, empecemos. ¿Sabía usted que David, el rey David, ¿no es cierto? Todos lo conocen, ¿no? El rey David amaba a Dios y por lo tanto su deleite era obedecerle. O sea, el deleite de él, ¿qué es un deleite? Hacer gusto. En algo que te gusta hacer, ¿no es cierto? Es como que, por ejemplo, ¿alguien en qué se deleita, por ejemplo? En comer. Muy bien, sí, bien, ese Michael es de mi banda. Entonces, porque cuando tengo hambre, yo me deleito en comer, ¿no? Y mucho más si me ponen mi comida favorita, ¿no? O sea, hay un asadito, una fritadita, unos naditos, chute, se calle, no diga tanto porque vine sin desayunar, ¿no? Pero me deleito, ¿no es cierto?, yo en comer, ¿no? Porque satisfago mi necesidad de mi cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que David amaba a Dios y por lo tanto el deleite de David era obedecerle. ¡Wow! O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y para ello vamos a ir a Salmos, ¿sí? Salmos 119. Dice lo siguiente, vamos a leer rápidamente el versículo 47 y nos vamos a regresar, por eso lo hemos puesto como coma, al 24, ¿no? Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Eso es palabras del rey David, ¿no? Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y el 24 dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Cuántos de nosotros deberíamos tener ese sentir que tenía el rey David con respecto a la palabra de Dios? Yo creo que si nos hace falta, a veces, si nos ponemos la mano en nuestro corazón, sí nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Porque a veces, justamente, no haciendo alusión al día de hoy, ¿no? Si el Señor te dice, no te dejes de congregar como algunos hacen por costumbre, hay gente que, como digo, vuelvo y repito, no estoy juzgando, yo no estoy condenando a nadie, yo no voy a juzgar a nadie porque no es cuestión de juzgar, porque estoy seguro de que el hecho de tal vez tomarse un descanso no es que estás pecando, pero es un deleite. O sea, es como que, ¿cuál es tu deleite? Porque cada ser humano tiene un deleite, inclusive a nivel, ¿no? Unos dijeron, por ejemplo, mi deleite es comer. Otros pueden decir, mi deleite es dormir. Y ahí sabe haber una discusión. Dice, y entre dormir y comer, ¿cuál prefieres? ¿Qué vence? O sea, ¿quién gana? ¿Quién gana, el hambre o el sueño? El sueño. Unos dicen, no, dice yo. Correcto, algunos dicen, no, yo me puedo ir a dormir sin comer. Otros dicen, yo no duermo si no como. Entonces, depende también de cómo sea la persona, pero aquí estamos hablando de que el rey David tenía como prioridad el deleite de amar la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Hasta ahí, amén. Sin embargo, ¿no? A pesar de que este hombre, y aquí está escrito con su, puedo decir, ¿no? Tal vez él lo escribió con su puño y letra, puedo llamarlo así, ¿no? Sin embargo, hubo un periodo un poco oscuro en la vida del rey David. A pesar de que este hombre se deleitaba en los consejos y en la palabra de Dios, hubo una temporada cuando se apartó de esa obediencia. Y todos lo sabemos, yo creo que no es necesario meternos mucho a
a hilar finito. Hay prédicas de esto, pero hoy día de hoy no nos vamos a enfocar en eso porque es otro el sentido de la prédica de hoy. Y la palabra narra que el rey David en algún momento de su vida, aunque era un hombre que amaba los preceptos del Señor, llegó un momento en donde, por el hecho de no estar en el lugar que tenía que estar en ese momento, ¿no es cierto? La palabra narra que entró a su corazón el deseo lujurioso de poder tomar a alguien, en este caso a Betsabé, que era una mujer que no era su esposa, más bien era esta mujer, Betsabé, era esposa de Urías, dice, ¿no?, la palabra de Dios, que era uno de sus soldados más fieles. O sea, esto es tenaz, ¿no? Si usted se pone a pensar, David más bien, o sea, como que tenía sus soldados y él se interesó en la mujer de uno de sus soldados. Yo podría decirlo así, en uno de sus amigos, en uno de sus consejeros, en uno de los que cuidaban el palacio, que le cuidaban a él, o sea, era su allegado. Y este hombre, o sea, David se enamoró de la mujer de uno de ellos, o sea, como si de un amigo. Y esto es tenaz, ¿no? Y la palabra dice, no nos vamos a meter porque por eso digo, no vamos a leer eso, pero la palabra dice que cuando David se llegó a Betsabé, ¿no es cierto?, tuvo relaciones sexuales con ella, lógicamente de eso resultó embarazada Betsabé, y el momento de que descubrió de que Betsabé estaba embarazada, él trató de hacer todo lo posible por ocultar este pecado y quiso inclusive tapar este pecado diciéndole a su soldado de que se fuera a un momento con su esposa, que no fuera inclusive posiblemente a la batalla para que pueda estar con su esposa y digamos que como que encubrir su pecado para que el esposo de Urías, digamos Urías con Betsabé tengan relaciones sexuales y pueda cubrir él, ¿no? Y decir, bueno, es hijo de Urías, no es hijo mío. Pero esto es tenaz, ¿no? O sea, tanto era el temor de este hombre, del soldado Urías, que él sabía dónde tenía que estar, la posición que tenía que hacer, el deber que tenía que cumplir, y él se negó a estar con su esposa. Dijo, no, porque en este momento no es momento de estar con mi esposa, sino de estar cuidando donde tengo que estar, en el lugar que debo estar. O sea, este hombre hizo lo correcto. Y por eso es que David, al ver que no pudo hacer eso, lo mandó más bien como se va a decir vulgarmente, en primeras filas, a que de verdad lo maten, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. O sea, es tenaz lo que yo me pongo a pensar. La palabra de Dios narra así de esa manera tan frívola, tan fría, pero yo puedo decir, tal vez Urías y David se llevaban bien, posiblemente, no lo dice la palabra de Dios, pero era su amigo y lo mandó, o sea, para cubrir su pecado mandó a matar a su propio amigo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios también manda, y bueno, dice, ¿no?, que una vez más un profeta fue enviado para confrontar a este rey, para confrontar al rey David. En esta vez David fue confrontado por el profeta Natán, ¿no?, quien lógicamente Jehová reveló la traición, el pecado que David había hecho, y pronunció juicio sobre el rey, ¿no? Dice en 2 de Samuel, en el capítulo 12, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Wow, ¿no? O sea, qué tenaz lo que Jehová le mandó a decir a David por medio de este profeta, del profeta Natán. Dice, por lo cual nunca se apartará de jamás de tu casa la espada, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. La desobediencia del rey David, como habíamos hablado creo que hace meses atrás, esa pequeña desobediencia abrió la puerta al diablo, ¿no? Le abrió la puerta al enemigo en ese momento. Esto dejó a su vida y a su familia vulnerables a los enemigos de Dios. Y esto es tenaz, ¿no? Y no solo a los enemigos naturales, sino también lógicamente a los espirituales. ¿Por qué? Porque a partir de esto, de este hecho, ¿no es cierto?, de esta pequeña desobediencia, entre comillas, ¿no?, de lo que David hizo, la familia de David y la nación sufrirían por vía de la desobediencia de este rey, ¿verdad? Y así lo dice la palabra de Dios. En medio de una intensa confrontación, el amor de David por Dios hizo que se arrepintiera genuinamente, se arrepintiera rápidamente y regresara a una vida de obediencia. Punto número 1. Una de las armas que nosotros debemos tener para poder obedecerle al Señor es el verdadero arrepentimiento. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Verdadero arrepentimiento. ¿Qué es verdadero arrepentimiento?
no cometer más. Duro. Ya no cometer más. O sea, reconocer que me jalé, pero No cometer más. ir a otro. Si estuve yéndome al lado izquierdo, me arrepiento, reconozco que estoy arrepentido, pero ya no sigo por la izquierda, sino me voy por la derecha. Porque muchos dicen, entiendo, me arrepiento, reconozco que me arrepiento, pero Sigo por ahí mismo. entonces ¿eso qué se llama? Remordimiento. ¿Ves? Se llama remordimiento, ¿cierto? No es un verdadero arrepentimiento. Entonces, una de las armas identificadas, recuerde que para que usted pueda obedecer genuinamente, tiene que haber en su corazón el verdadero arrepentimiento, como lo hizo este hombre David. Él regresó rápidamente a la vida de obediencia. Y la palabra de Dios en 2 Samuel 12, versículo 13, no está ahí, no está. Dice que lloró amargamente delante del Señor por su pecado. Y si se da cuenta, tanto Saúl, ¿no?, que era el suegro de David, Saúl como David confesaron su pecado, lo que les acabo de decir. Ambos dijeron, me jalé. Ambos dijeron, estuve mal. Sin embargo, Saúl muchas veces estaba preocupado por sí mismo, mientras David entendió y comprendió de que el engaño que había cometido no solamente afectaba a sí mismo, a su familia, sino que había dañado el corazón del que tanto amaba, de su Dios, ¿verdad? Y de cierta manera a él no le importaba, ¿no es cierto? Él no le preocupaba lo que los demás pensaran de él, hablando del rey David, sino lo que Dios pensara de él. Mientras que Saúl sí estaba interesado en lo que pensaban las personas alrededor de él. ¿Me hago entender hasta ahorita? Entonces, el verdadero arrepentimiento hace que tú realmente sientas dolor en tu corazón, no por haberle fallado a las personas que están alrededor tuyo, sino por haberle fallado al Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Amén. David, en otras palabras, estaba consciente, escúcheme bien, de haber herido el corazón de Dios y de cómo Dios pudo haber respondido, ¿no es cierto?, ante su pecado. Y esto es tenaz, ¿no? Y David, de cierta manera, no iba a permitir que el hombre le venga a consolar, sino directamente él lo que quería es reconciliarse con su Señor. Yo les animo que usted pueda ir a leer todo el capítulo para que verifique lo que le estoy acabando de decir y pueda entender y meditar que es verdad. O sea, no necesitaba, entre comillas, no necesitaba que muchas veces vengan a consolarle los que estaban alrededor de él, sino más bien quería que Dios mismo pueda hablarle y otorgarle el perdón que él necesitaba. Porque él, otra vez, estaba interesado en el daño que había cometido a Dios más que a las personas a su alrededor. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios, vamos a ir, yo le pido que me acompañe a Salmo 51, versículo 4. Vamos a ir a Salmo 51. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice, contra ti, y otra vez, miren, como saben decir por ahí, ¿no?, cuando en la palabra de Dios aparece dos veces es porque está afirmándose. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Meditemos un ratito en este momento aquí. Quiero que me ponga atención y meditemos. Ayúdeme a meditar. ¿Usted cree que David aquí, el momento en que declaró esto, estaba en lo correcto al decir solamente contra Dios había pecado? Yo creía que no, pues, porque cometió pecado contra el soldado, y hizo pecar a Betsabé, o sea, dañó a muchas personas. Pero él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque la prioridad para él era, otra vez, Dios. ¿Estamos? El corazón de David estaba herido por el peso de su engaño para aquel a quien amaba, ¿verdad? Esa fue la consecuencia más dolorosa de su desobediencia. Y a diferencia de Saúl, o a diferencia de inclusive del profeta, no sé si se acuerdan de Balaam, que él temió por el hecho de que dijo, chuta, puede ser que aquí me maten, me doy la vuelta, pero no obedeció, simplemente porque dijo, posiblemente viene el ángel de Jehová y me vaya a dar matarini, ¿no?
Pues no fue la espada tampoco la que temió David, sino temió el que no podía soportar la brecha entre el Señor y él. Y esto es tenaz, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Otra vez, yo quiero que meditemos el día de hoy en lo que el Señor está hablando. No estoy diciendo de que cuando uno peca no haga daño a los que están alrededor, porque lo hacemos. Ya vamos a ver inclusive las consecuencias que este hombre causó por desobediencia, por esa brecha, por abrir esa puerta al enemigo. Pero claro que vamos a causar daño, pero más que causar daño al que está a tu lado, ¿a quién le causaste daño? Entonces David estaba bastante preocupado por la brecha que había entre el Señor y él. Más que tal vez resarcir lo que él hizo con la gente o con las personas. Ahora, ¿el Señor perdonó a David? ¿Volvió a tener una comunión íntima con David el Señor? Sí. Lastimosamente, el hecho de tener una posición como rey, las consecuencias de esa desobediencia ya fueron demasiado tarde. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hijo que tuvo David con Betsabé murió, ¿no es cierto? Pero ahí no queda solo eso. Pasados los años, la palabra de Dios narra de que una de las hijas de David fue deshonrada o abusada sexualmente por su propio hermano, ¿no es cierto? ¿Sabía eso? Sí. ¿No es cierto? Otro de los hijos de David, al enterarse de que su hermana fue abusada por su hermano, ¿qué pasó? Se llenó de iras y le mató. ¿Sabía eso, todo eso? ¿No es cierto? Entonces, imagínense, uno de los hijos muere, el hijo en este caso de Betsabé, con la cual pecó. Después tuvo una hija, la cual fue abusada sexualmente por su propio hermano. Un hijo asesinó a otro, y su hijo preferido, el primero, ¿no es cierto?, se levantó contra él en rebelión para poder tomar el trono, ¿no es cierto?, y poderlo asesinar. O sea, uno de sus propios hijos lo buscaba a David para matarlo, o sea, para matar a su propio padre. Pero luego este hijo fue también asesinado. O sea, el precio de la desobediencia de David fue tan grande, ¿no es cierto?, aunque Dios lo mantuvo como rey. Ahora, David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo esta arma bien clara en su vida. ¿Cuál era? Verdadero arrepentimiento. Porque a partir de ese momento ya no escuchamos otra escena igual, ¿no es cierto?, en la vida de David. O sea, él verdaderamente se arrepintió. David era sostenido por su amor hacia Dios. Saúl fue destruido por su amor a sí mismo. El juicio de Dios por la falla que tuvo David en mantener su ley no hizo que David se rebelara y viera la ley como imposible. Por eso él declaraba ahí, ¿no? O sea, me deleito en tu ley, en tu palabra. Más bien eso hizo que David amara más a Dios apasionadamente para no fallarle de nuevo. Verdadero arrepentimiento. Cuando amamos a Jesús con todos nuestros corazones, en algún momento, y quiero sonar que me escuche bien, porque así cree que está hablando. Cuando amamos a Jesús con todos nuestros corazones, puede ser que en algún momento fallemos y desobedezcamos. Pero aparte de las armas que ya ustedes mismos mencionaron hace ratito, debemos de tener convicción en nuestro corazón de que el Señor ponga un verdadero arrepentimiento cuando sepamos que realmente le hemos fallado a Él. Sí, y hay que ser sinceros. ¿Sí o no queremos fallar al Señor? ¿Sí o no? Entonces no se olvide, un arma para poderle obedecer, verdadero arrepentimiento. Y la segunda, que fortalece la obediencia también, es el temor de Dios. Proverbios 16:6, ¿qué dice? Dice claramente: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, teniendo el temor de Dios en mi corazón, la gente se aparta de pecado. Pero si no tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, no nos va a importar mucho, ¿no?
Así que mire cómo está revelando el Señor el día de hoy en su palabra. O sea, sí o no que no teníamos muy claro, o sea, sabíamos de estas dos armas, pero no la teníamos. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Por eso yo pregunté, ¿no? O sea, pregunté claramente a todos, digo, ¿cuáles son las armas? Oración, asistir, a congregarse, a juntarse con personas. Listo, muy bien. Todas esas no quiten. Ojo, yo no estoy diciendo que esas no son armas. Esas son armas, pero si se da cuenta que estas dos armas adicionales nos ayudarían a fortalecer la obediencia. ¿Sabía que esto estaba escrito en la palabra de Dios? Que el temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal, porque nuestra carne siempre nos empuja a pecar, ¿no? O a desobedecer. Entonces, por el temor del Señor, el ser humano se aparta de la desobediencia. Y yo creo que mucho se puede aprender de la experiencia de los hijos de Israel, ¿no? Y el apóstol Pablo explicó las experiencias de este pueblo en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como, por ejemplo, si están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Debemos aprender del ejemplo que leemos en la palabra de Dios. No deberíamos comportarnos nosotros como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, ¿no? Porque si usted lee, no sé si usted a veces cuando lee lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando puso a Moisés en la cabeza, ¿no es cierto? Si usted lee, usted se sorprende, o no sé si usted se sorprende más bien, cuando usted lee y dice, tan duro era el pueblo de Israel, o sea, no logro comprender, pero no nos damos cuenta de que, claro, nosotros podemos juzgar rápidamente al pueblo de Dios porque estamos leyendo, en un capítulo lo leemos, ¿qué? En 20 minutos tal vez, pero no nos damos cuenta de que eso ocurre en un tiempo, en un lapso de tiempo. Entonces muchas veces nosotros caemos en juzgar al pueblo de Israel sin darnos cuenta de que nosotros también en el tiempo a veces nos comportamos como el pueblo de Israel. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha hecho? Pero así, sinceramente, sin decir, no lo creo, les ha hecho el Señor un milagro en su vida. O sea, ha obrado milagros realmente en la vida de uno. ¿Ha obrado milagros? ¿Seguro? ¿Y por qué si ya ha obrado milagros pasa un tiempo en donde, entre comillas, no sentimos a Dios? Parece que el Señor se ha alejado de nosotros y volvemos inclusive después a caer en lo mismo o volvemos a desobedecer, a pesar de haber recibido un milagro. Y yo cuando leía eso también se revelaba a mi corazón eso. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía, no, pero después el Señor me hizo entender, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, una vez que vio que el mar rojo se abriera delante de sus ojos, pasó nomás al otro lado y después de unos días dijeron, no hay que comer? Era nomás de regresar a Egipto y que morir ahí nomás. Allá teníamos pescado, todo eso. O sea, vieron al mar rojo abrirse y después otra vez querían regresar a lo mismo. Y yo decía, ¿cómo es posible este pueblo tan duro, no? Pero uno lee de esa manera y uno juzga al pueblo de Israel de esa forma. Y el Señor me decía, pero es que es en un lapso de un tiempo. Y cuando el Señor ha hecho milagros también en la vida de cada uno de nosotros y después también caemos en desobediencia. ¿No es cierto? Y esto es tenaz porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado viviendo en segundas oportunidades también, ¿no? Yo creo que el Señor ha venido y nos ha dado tantas oportunidades y yo creo que ahora benditos somos por haber nacido en esta época. ¿Por qué? Porque somos bendecidos porque ya nacimos después del sacrificio de Jesús en la cruz, el cual nos da ese poder para poder, valga la redundancia, el poder para poder estar delante de Él a pesar de nuestros errores múltiples y constantes errores que tenemos. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, debido a su corazón duro, perdió la promesa de poder llegar a la tierra prometida. Porque usted sabía que no fue la generación que vio abrirse el mar rojo la que entró a la tierra prometida, ¿no? Fue otra generación. ¿Cuántos días se tardaban en llegar? 12. Por ahí, ¿no? ¿Y se tardaron cuánto? 40 años. Eso es tenaz, ¿no? Y uno dice, por eso es que uno juzga, ¿no? Dice, ¿por qué viviste, no? Pero recuerden, ustedes saben, a veces estamos viviendo eso, ¿no? Dice, tan duros somos que ya deberíamos haber recibido una bendición trascendental, pero seguimos ahí en lo mismo. Porque hemos recibido milagros, todos levantaron la mano y a mí me regocija eso. O sea, me da alegría saber de que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Pero
también yo me pongo a pensar, digo, estoy seguro de que después de recibir ese milagro tan grande, que lo pudieron palpar mis ojos, he caído en desobediencia, a pesar de, ¿no es cierto? Y este pueblo perdió la promesa de Dios debido a su desobediencia. Y Pablo explicaba, dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y su desobediencia no era debido a la falta de conocimiento, porque todos los que estamos aquí yo creo que tenemos un conocimiento ya de la palabra de Dios. No podemos decir que somos bebés espirituales. La palabra de Dios ha llegado a nuestros corazones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces la gente o el pueblo desobedece a Dios? A ese Dios que había hecho tantos milagros y poderosos milagros y habitó en medio de ellos. Y uno se hace esa pregunta, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 5:29. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? ¿Quién es el beneficiado en obedecer? Nosotros mismos. ¿O el Señor? Nosotros. Diga yo, no el de al lado, yo. No el chapulín colorado, yo. Otra vez, lea bien, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y aquí un punto más adelante, a los que son padres, ¿quiénes de ustedes como papás quieren que a sus hijos les vaya bien? Si se da cuenta que involuntariamente, si nosotros obedecemos como padres, hacemos que por default les vaya bien a nuestros hijos. ¿Lo estoy diciendo yo? Ahí está. Si yo obedezco, si yo trato con todo mi corazón de obedecer, me va a ir bien a mí y a mis hijos. Es como poner un manto de protección sobre sus hijos. Obedezca. Si usted quiere que a sus hijos les vaya bien, obedezca. Si usted quiere que a sus hijos se les vaya mal, desobedezca. Es facilito. Es blanco o negro, desobedezca. Se acabó. Para que le vaya bien. ¿Y qué dice? Para siempre. ¿Cómo? Para siempre. No dice el año 2023, que es el año de la obediencia, como les acababa de decir al inicio. No es solamente chuta, que ahora se acaba el 2023, porque ahí sí ya, el 1 de enero ya me lanzo a lo loco, porque ya puedo desobedecer. No. Si usted obedece, le va a ir bien para siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra. El problemita ahí es que aquí dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Es por eso que los que estuvieron antes de iniciar la enseñanza, ¿qué pedíamos en la canción? Pon tu corazón aquí en mi pecho. Porque hay que reconocer que a veces nuestro corazón es duro. Es un corazón medio perverso, ¿no? Sí, ¿por qué sigo? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿no? A veces sigo lo mismo y no puedo cambiar este mal carácter, no puedo cambiar esta cosa que, entre comillas, tengo que llevo desde niño o desde niña, yo qué sé. Entonces es como que, Señor, cambia mi corazón. Realmente necesito un cambio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Pídale al Señor que le cambie su corazón. Nosotros aquí hasta cantamos, ¿no? Con tu corazón en mi pecho. Pues yo les digo, cuando cantan, ¿ustedes solamente cantan por cantar? ¿O en verdad están pidiéndole eso? Por eso es que a veces, en el buen sentido también, hago un paréntesis aquí. Esto no lo debería explicar, pero por eso hasta a veces, muchas veces yo digo, cuando estamos adorando, de mi boca sale, Señor, esta es una oración, no es una canción, porque para mí es una oración. Yo digo, qué linda la canción, nos saquémosla y ya vamos a cantar para que se pase el tiempo rápidamente y empecemos el servicio. No es así. Cuando usted cante, haga realidad lo que está cantando. Por eso, otra vez, yo sí ya les he dicho eso, ¿no? ¿Sabía usted que por ahí una vez escuché que los cristianos no dicen mentiras, las cantan? Por ahí vi unos ojitos así, ¿sí? Sí. El cristiano no dice mentiras, cantan mentiras. Porque yo he escuchado a cristianos decir, de madrugada yo te buscaré. ¿Cuántos han cantado esa canción?
Entonces estamos diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque ¿cuántos se han despertado en la madrugada a buscar luz? 3 de la mañana, 4 de la mañana. A ver, levántese, ¿no? De repente. Entonces de repente deberían cantar esa canción. ¿Me hago entender? Dice, de madrugada yo te buscaré. Mentiras, te cuesta. Entonces no, y estamos cantando y adorando, ¿no? Es más, cantamos otras cosas. Dios soberano, eres el rey de enfermedades y todo. Y no creemos. Entonces, preferible, por eso digo, haga de la canción su oración. Señor, escucha mi oración. Pon tu corazón en mi pecho, pon tus palabras en mi boca. Este pueblo no temía a Dios, por lo tanto no podían guardar sus mandamientos. Si usted no teme a Dios, no va a guardar los mandamientos. Debemos de tener el temor de Dios en nuestra vida. Nos vamos a alistar para poder que el Señor, lógicamente, que el Señor ponga, revele a nuestros corazones realmente enseñanzas acerca del temor de Dios, porque necesitamos aprender más del temor de Dios. El que teme a Dios dispone su corazón a guardar todas las ordenanzas que Él ha predispuesto, no solo las que uno elige para su conveniencia o las que le convienen, porque a veces el ser humano es así. Dice, esta sí la puedo obedecer, qué bueno. Esta sí, la otra no. ¿Qué es temor de Dios? Muchos ya saben, ¿qué es temor de Dios? Una honra. Duro. Una honra. Honrar a Dios. ¿Pero qué es honrar? Porque muchos honrar. Dar la posición adecuada que la persona se merece. Eso es honrar. ¿No es cierto? Yo sé decir vulgarmente solo por poner un ejemplo, no por deshonrar a nadie, ¿no es cierto? Porque aquí no estamos para deshonrar a nadie. En una empresa, ¿no es cierto? En una empresa. Si el gerente general bien te dice, necesito que hagas esto, y en la misma empresa viene la persona de limpieza, que ojo, no estoy haciendo, pero yo quiero que entienda la posición, viene y te dice, hazme esto. O sea, ¿a quién le obedeces? Al gerente. ¿Al duro? ¿Por qué? Por la posición. Porque es autoridad. No porque la persona que hace la limpieza no sea autoridad, pero es que el que tiene autoridad es el que me está dando el trabajo. O sea, tengo que obedecer a la cabeza, ¿no es cierto? Porque al final yo puedo honrarle al señor de la limpieza, yo lo puedo honrar, le puedo respetar, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero el que me está dando el trabajo, o sea, me está dando, es el que tiene autoridad, es el gerente general. Entonces, tengo que obedecerle a él. Entonces, es que él tiene su posición. Está en una posición, por algo ha de ser, ¿no es cierto? Entonces, honrar es eso. Por eso es que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque ellos tienen que tener una posición, ¿no es cierto? Dentro de él. Y eso significa obedecerles, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no honramos a Dios, no le estamos temiendo al Señor. Porque temor y honra van de la mano. Si usted realmente teme a Dios, no de temblar y decir, qué miedo el Señor. No, si usted realmente teme a Dios, no vamos a tomar a la ligera nada de lo que Dios dice. Cada orden que Él da en su palabra es importante. ¿Qué dice Hebreos 4:1? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, para podernos mantener inclusive salvos y para poder entrar, ¿no es cierto?, al reino de los cielos y ser salvo, dice que tenemos que temer. ¿A cuántos? Yo sé que muchas veces en nuestro caminar cristiano ya hemos tenido la oportunidad de decirle, Señor, pon el temor de Dios, o pon tu temor en mi corazón. Pero yo creo que el día de hoy es momento de hacernos un recordés. Por eso es que al inicio volví a preguntar, ¿cuáles son las armas para obedecer? Todos dijeron, oración, que están súper bien, esos son vitaminitas. Pero si yo no tengo el temor de Dios en mi corazón, duro va a ser que le obedezca. ¿No es cierto? Entonces, este versículo nos exhorta a temer por temor, a que no podamos alcanzar inclusive las promesas de Dios como los hijos de Israel.
¿no es cierto? Procuremos entrar en este reposo que dice la palabra a través del temor de Dios. Y existe un vínculo bien estrecho entre la desobediencia y la carencia del temor del Señor. Porque es lo contrario simplemente. Si yo le temo a Dios, yo le obedezco. Si no le temo a Dios, me importa lo que Él diga. Entonces debemos fortalecernos para poder obedecer en el temor de Dios. Y para terminar, vamos a leer 2 de Corintios 7:1. ¿Qué dice? Y terminamos con esto. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿no es cierto?, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hay muchas promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Y algunas hay que reconocer, algunas todavía no hemos visto, ¿no es cierto? Nos hace falta poder ver promesas del Señor. Y para poderlas ver, yo creo que clarito está aquí. El día de hoy vamos a limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y vamos a pedir que nos perfeccione en santidad en el temor de Dios. Sí, dos cositas que vamos a pedir el día de hoy: un verdadero arrepentimiento y el temor de Dios. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Una oración cortita, vamos a hacer, pero poderosa. Yo le voy a solicitar ahí donde usted está, allá atrás en casa, los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a cerrar, usted sabe ya, por un momento nuestros ojos para no distraernos. Dos cosas el día de hoy, dos cositas. Dos palabras, frases pequeñitas. Yo creo que nos ha estado haciendo falta en estos últimos tiempos a nosotros. Ahí donde está, cierre sus ojos. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra el día de hoy soltada en nuestros corazones. Gracias porque sabemos que has hablado directo a cada uno de nosotros. El día de hoy nos has revelado tu palabra para indicarnos qué es lo que debemos hacer para poder obedecerte de mejor manera. Yo te pido, Espíritu de Dios, que el mismo Espíritu que estuvo en David en ese momento en que él vio la necesidad de poderte encontrar una vez más a ti, y que él reconoció que pecó delante de ti, Señor, ese mismo Espíritu, hoy te pedimos, Señor, que descienda en este lugar, Señor, para que nos haga entender a nosotros en qué hemos fallado. Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, el día de hoy, Señor, trae a memoria aquellas cosas en que hemos fallado, para poderte decir delante de ti, Señor: hemos pecado contra ti y solamente contra ti, Señor. Hoy nos arrepentimos de haber dañado tu corazón, de haber desobedecido deliberadamente. Hoy, Padre, te decimos: perdónanos. Cubre, Señor, nuestra falta por medio de tu Santo Espíritu. Pero no queremos, Señor, que tu presencia sea parte de nosotros nunca, Señor. Y así como el rey David, Señor, solicitaba con clamor: no te apartes de mí, Señor. El día de hoy te decimos: perdónanos, ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento genuino en nuestros corazones de aquellas cosas que han dañado tu corazón, Señor. Porque te hemos dañado, Espíritu de Dios. Hemos desobedecido deliberadamente. Pero hoy recibimos tu perdón. Desde los cielos llega, Señor, tu perdón. Perdónanos, Señor. Hoy sentimos tu perdón en nuestro corazón, Señor. Perdonados quedamos, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, porque hoy se hace convicción y se hace real tu palabra que dice: tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, aquí estamos delante de ti recibiendo tu perdón.
Y hoy te decimos, ayúdanos a serte fiel, Señor, a mantenernos fieles a ti, Señor, a que no nos importe lo que opinen la gente allá afuera. Si tal vez ya se quedaron con un concepto equivocado, erróneo por nuestros errores, el día de hoy nos importa lo que tú piensas de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ayúdanos a no volver a equivocarnos una vez más en lo mismo. Gracias te damos a ti. Hoy recibimos tu perdón, tu misericordia, tu amor. Una vez más tú nos abrazas, nos recoges, no nos haces a un lado, Señor, porque tu amor es inigualable, Señor, es infinito, Padre. Gracias te damos. Y también te pedimos adicionalmente, Señor, que tu temor esté en cada uno de nuestros corazones, especialmente en los que estamos aquí presentes, Señor. Siembra el temor de Dios en cada uno de nosotros, Señor. Que te aprendamos a obedecer, a honrar conforme a lo que tú eres. Ese Dios, Señor, que es superior a cualquier autoridad puesta aquí en este mundo, Señor. Y si nosotros, Señor, tenemos temor de obedecer a un padre, tenemos temor de obedecer a un jefe, a un político, Señor, ¿cuánto más a ti, Señor? Pon ese temor, Señor, en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Y reconocemos que nos ha faltado el temor de Dios en nuestro corazón. Hoy te decimos, Señor, pon, Señor, una vez más, abrimos nuestro corazón a tu temor, Señor. Perdónanos, Señor. Sálvanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que haga algo usted mismo. Abrácese. Sienta ese abrazo de parte del Señor. Sienta, abrácese duro. Yo no puedo estar donde todos están, allá atrás en casa. Sienta ese abrazo como que fuera del Señor, que el Señor le está diciendo en este momento: hijo, hija, sigo confiando en ti, te dice el Señor. Sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti. No te he dejado ni te abandonaré jamás. Solamente te digo, cree. Quedamos perdonados, quedas restaurado. El día de hoy es un nuevo comienzo. Gracias, papá. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no estar contigo, Señor? Gracias, Señor, porque tú me abrazas. Abrázanos, Señor. Gracias, hoy recibimos ese abrazo, ese consuelo. Gracias, Señor, porque nos reafirmas. Gracias, Señor, porque jamás has dudado de nosotros. Gracias porque sigues cambiando nuestro corazón. Cambias el corazón de piedra y pones un corazón de carne, que te ame, que te adore, que te obedezca, Señor. Gracias, porque jamás te vas a cansar de ninguno de nosotros, Señor. A pesar de nuestros errores, seguirás creyendo, Señor. Y por eso nosotros vamos a responder conforme a tu amor merecido, Señor. Gracias te damos, papá. Reciba el perdón. Ahí está. Gracias. Bendito eres. Bendito y poderoso. A ti sea el honor, el poder, la gloria y la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. A ti te honramos, a ti te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En este mismo ambiente vamos a tomar nuestra ofrenda. Nos vamos a quedar un momentito más por la oración de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente.